Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Los expertos coinciden en señalar y ciencia para todos los públicos. Un equipo internacional de investigadores ha publicado los primeros datos científicos contrastados sobre la efectividad de un nuevo tratamiento que podría convertirse en el antiviral más potente contra el nuevo coronavirus. Se trata de la plitidepsina. Los científicos afirman que este fármaco, desarrollado por la compañía española PharmaMar contra el mieloma múltiple, es unas 100 veces más potente que el remdesivir, que es el primer antiviral que se ha probado para tratar la COVID-19. La plitidepsina no ataca directamente al virus, sino a una proteína humana que éste necesita para hacer cientos de miles de copias de sí mismo, sin la cual es incapaz de funcionar. Las terapias que no están dirigidas contra el virus, sino contra una proteína específica del paciente, son además más resistentes ante la aparición de nuevas variantes del virus, porque la genética del paciente cambia mucho menos deprisa que la del virus, con lo que este tipo de tratamientos no se verían tan afectados por la llegada de nuevas variantes mutadas del SARS-CoV-2. Para conocer más detalles de este trabajo que se ha publicado en Science, vamos a conversar con uno de sus autores principales, con Adolfo García Sastre, que es catedrático en el Departamento de Microbiología y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina Icahn de Monte Sinaí de Nueva York. Adolfo, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre. Hola, muy buenos días y encantado de estar aquí charlando contigo. Bueno, la verdad es que es un tema fascinante, de la investigación, desde luego ahora en un primer momento para solucionar la pandemia en la que andamos, pero también sin duda por cómo se hace ciencia, ¿no? Y nos interesa también mucho cómo habéis llegado a descubrir esta molécula o el uso de esta molécula que estaba en un principio atribuida para otro tipo de enfermedades. Si te parece un poco, para irnos acercando y para encajar mejor el uso de este medicamento, ¿nos puedes contar un poco qué dos fases suele haber en la infección de SARS-CoV-2, la aparición de la COVID-19 y ver qué tipo de tratamientos médicos se suele utilizar según en qué fase estemos? Sí, claro, hay dos fases importantes dentro de COVID-19, de la enfermedad. La primera es cuando empieza todo, que es por la infección con el virus llamado SARS-CoV-2, que empieza a replicar y en muchos casos no da lugar a una enfermedad. Muchos casos son asintomáticos, pueden ser las personas todavía contagiosas, pero no ocurre enfermedad y al final se resuelve sin que mucha gente ni siquiera sepa que ha sido infectado, a no ser que se haya hecho un diagnóstico. Pero en otro porcentaje no se sabe muy bien exactamente qué es lo que causa que al final en algunos pacientes se vaya a enfermedad o enfermedad más severa. Sabemos que hay grupos de riesgo donde ocurre más enfermedad severa, pero las causas exactas por qué algunos pacientes tienen enfermedad severa y otros no se desconocen. Pues el virus, la replicación del virus, no solo causa formar copias del virus, sino que llega un momento en que la respuesta del huésped, la respuesta nuestra, es tan grande contra el virus que causa más daño que realmente lo que está haciendo para lograr prevenir la replicación del virus. Y por tanto, durante estas distintas fases de la enfermedad, cuando uno no tiene síntomas o tiene síntomas leves o no ha empezado todavía a tener síntomas severos, el virus está todavía replicándose y se puede hacer un impacto con un antiviral que baje la replicación del virus, de tal modo que se corta ya el desarrollo de la posible enfermedad severa. Pero una vez que llega ya enfermedad severa, sobre todo en las partes más tardías, ya el virus ya no se está replicando mucho, ya es sobre todo la respuesta, que es una respuesta exagerada del propio paciente, el que da lugar a los síntomas y a la enfermedad severa, y por tanto en ese momento, si se usa un inhibidor del virus, no da mucho impacto. En ese momento hay que usar inhibidores de la respuesta exagerada de las personas al virus. Y uno de los problemas es que esta respuesta exagerada no es exactamente igual en toda la gente. Entonces hay distintos tipos de enfermedad severa, unos que se caracterizan por más inflamación, otros que se caracterizan por más fenómenos coagulatorios, y eso da lugar a que sea también bastante difícil encontrar un tratamiento único para la gente que tiene enfermedad severa.
Así que, en un principio, por lo que entendemos, existen esas dos fases muy diferenciadas que se pueden atajar de forma diferente según dónde estemos, y un poco el hallazgo que ustedes han encontrado tiene que ver un poco con la primera fase, con el tema de la parte de la replicación viral, ¿no? Buscar un antiviral que permita que no haya esa multiplicación del virus y se pueda controlar mejor, ¿no? Eso es lo que hemos descrito es un antiviral, es decir, una molécula, una droga, un medicamento que da lugar a una inhibición de la replicación del virus y por tanto sería un medicamento que si funciona también para inhibir la replicación del virus en pacientes, hasta ahora lo hemos probado en modelos de animales y en sistemas de tejidos celulares, si da lugar también a una inhibición de la replicación, pues podría usarse en la fase temprana de la enfermedad, sobre todo en pacientes que sean grupos de riesgo y que por tanto tienen más posibilidades de llegar a una enfermedad severa, pero antes de llegar a esa enfermedad severa, si pudiera tratar a esos pacientes con una buena antiviral, se lograría parar la replicación del virus y por tanto se lograría parar la progresión hacia la enfermedad severa. Una vez que ya se tiene enfermedad severa, los antivirales dan menos, no dan lugar a un buen efecto, porque como ya digo, ya no hace falta parar la replicación del virus. El virus ya ha hecho el daño que tiene que dar y ahora mismo el daño está provocado por la respuesta nuestra contra el virus exagerada, que es la que hay que controlar. Entonces, los antivirales tienen que ser para esa primera fase, antes de que aparezca la parte severa. Lo que sucede es entonces cuando se discrimina, ¿no? En qué momento dices, este paciente se lo vamos a dar o no. Hasta el momento, el que está aprobado es el remdesivir. Entonces, un poco, ¿cuándo se suele utilizar? De forma genérica entendemos que no, un poco por lo que nos decía pacientes de riesgo, un poco en función de Sí. tipo de paciente. Eso ya depende un poco más de cuál es la forma de administración del medicamento. Si tuviéramos una píldora que se pudiera tomar de modo oral como un antiviral, entonces eso sería lo mejor que podíamos tener, ¿no? Porque se puede tomar, incluso si alguien piensa que ha tenido un contacto con una persona, puede empezar a tomarse antivirales directamente, porque es muy fácil el tomarse un antiviral por una píldora. Remdesivir y también pritidepsina tienen el inconveniente de que no se pueden tratar a una persona de modo oral con una píldora. Son medicamentos que se necesitan poner por vía intravenosa, entonces se necesita poner una vía intravenosa en el paciente, ser tratado con el medicamento por casi una hora, y luego ya se quita la vía intravenosa, ya se ha puesto el medicamento y se mira a ver cómo evoluciona el paciente. Y eso da lugar a que no se pueda usar para todo el mundo. Claro, se necesita ser administrado por un personal sanitario en condiciones de poder poner la infusión del medicamento. Pero claro, como tiene que ser cuanto antes mejor para evitar el desarrollo de enfermedad severa, lo ideal sería tratar gente cuando se llega al hospital con primeros síntomas, empiezan a tener síntomas y sobre todo si son grupos de riesgo que es posible que dejen en síntomas más severos. Si se pueden en ese momento ser tratados sería el momento ideal antes de que empiezan a tener síntomas más severos. Bueno, pues queda aclarado. Vemos que el remdesivir ha sido un fármaco que nos hemos acostumbrado ya a escucharlo porque fue el primero que se autorizó para este tipo de enfermedad. Era un medicamento que inicialmente se había diseñado contra el ébola y que, bueno, se veía que tenía capacidad de evitar la replicación de algunos tipos de coronavirus. Se ha probado, se ha visto que funciona, aunque hubo un poquito de controversia al principio si funcionaba bien, mucho, poco. De momento es el que se está utilizando y, sin embargo, bueno, cabía la posibilidad de seguir encontrando más medicación. Y en ese aspecto, bueno, entramos en el campo de qué les ha llevado a ustedes también a poner el foco sobre la pritidepsina, que estaba, digamos, en el catálogo de fármacos, pero en realidad contra otra enfermedad. ¿Cómo ha sido ese proceso de búsqueda de otros fármacos? ¿Qué tipo de fármaco estaban buscando? Sí,
Sí, bueno, pues para nosotros ha sido sobre todo una labor de colaboración con muchos otros grupos científicos. Eso ha sido importante para poder averiguar o descubrir que este fármaco es un fármaco potente para inhibir la replicación de SARS-CoV-2. Y como comenzamos fue intentando averiguar qué proteínas nuestras el virus necesitaba o dependía para poder hacer copias de sí mismo una vez que entra en nuestras células. Es decir, los virus no son capaces de replicarse por sí mismos, no son como las bacterias que pueden hacer copias de sí mismas fuera de los organismos. Necesitan una célula, entrar en una célula para poder replicarse y necesitan usar factores de la célula, factores nuestros para poderse replicar. Hemos estado buscando cuáles son estos factores mediante distintas técnicas de biología molecular. No tenemos todos los factores que son necesarios, pero sí sabemos de algunos que son necesarios debido a los estudios que hemos hecho, y sabiendo factores que son necesarios, pues entonces se puede mirar, es posible que alguno de estos factores que el virus usa, exista ya una droga contra este factor que se esté usando en humanos para otra indicación. Porque para alguna de las drogas que están usando en humanos para otras indicaciones, sabemos su mecanismo de acción, qué factores están inhibiendo para dar lugar a un beneficio para lo que se esté usando. Entonces, con eso, pues hemos probado, una vez que hemos tenido un grupo de proteínas que sabíamos que se necesitaba el virus para su replicación, pues hemos mirado a ver qué medicamentos se sabe que puedan inhibir esas proteínas, y entre ellos estaba plitidepsina, y probamos muchos de estos medicamentos y nos dimos cuenta que plitidepsina tenía una actividad muy potente comparado con otros. Entonces fue más o menos cuando empezamos a tener esos datos, fue cuando contactó PharmaMar conmigo también, porque ya estaban viendo que tenía yo datos sobre inhibición del virus con plitidepsina, y ellos también estaban interesados en intentar desarrollar plitidepsina como un antiviral, porque también tenían datos anteriores de que afectaba la replicación del primer SARS que había. Entonces empezamos a trabajar juntos, y eso ha dado lugar al papel que hemos publicado ahora en Science, sobre inhibición de la replicación del virus tanto en tejidos celulares de laboratorio, células humanas, como en modelos de animales. Claro, digamos que esto es una estrategia un poquito diferente. Hemos estado viendo las vacunas, cómo intentan hacer algo contra la proteína S, ya famosa, el Spike, que es la que permite que el virus entre en la célula. Aquí la estrategia es un poco ir más allá, una vez que la célula está infectada, intentar evitar ese proceso de replicación, ¿no? En vez de la S, en este caso es la N, en la que actuaría este medicamento, de alguna manera, interrumpiendo ese proceso, ¿no? Sí, es un factor. Este factor es un factor que interacciona con la proteína N y que es requerido para la replicación del virus. Entonces irrumpiría en ese momento. La principal diferencia que hay entre vacunas y medicamentos es que las vacunas dan lugar a una respuesta más permanente de anticuerpos que inhiben la replicación del virus, la entrada del virus en las células, y por lo tanto da lugar a protección inmune durante todo el tiempo que están esos anticuerpos, que esperemos que estén durante mucho tiempo. Todavía no sabemos cuánto tiempo van a durar, pero ha pasado ya casi en alguna gente que ha sido inmunizada casi más de un año, y todavía tienen buenos anticuerpos, ¿no? En la gente que ha sido inmunizada por las vacunas que se están empezando a usar ahora. Por lo tanto, hay mucha esperanza de que dé lugar a una inmunidad duradera, aunque, bueno, siempre está el problema de las variantes y si son capaces o no de romper la inmunidad que inducen las vacunas. Mientras que los medicamentos pues no duran permanentemente en nuestro organismo, ¿no? En nuestro cuerpo, y por tanto no dan lugar a una protección permanente contra la infección. Pueden ser usadas para el tratamiento, pero la protección contra infección viene por los anticuerpos que se inducen o por infección natural o por vacunación. La protección contra infección de un modo más permanente, ¿no?
Lo que sí estamos viendo, y ya lo ha dejado caer un poco, es a ver cómo van funcionando las vacunas en función de las variantes que vayan apareciendo, aunque vemos que también muchas de la tecnología de las vacunas que estamos viendo se podía readaptar para que fueran un poquito más eficaces contra esas variantes. Sin embargo, la estrategia que adoptan aquí con estos antivirales es diferente, porque al inhibir una proteína que está propia en el paciente tiene menos cambios, evoluciona menos rápidamente que el virus, por lo tanto, este objetivo sería un poco más estable en el tiempo. Con independencia de la variante de funcionar el medicamento, funcionaría a lo largo de más tiempo, porque lo que está inhibiendo no son las proteínas del virus, sino las que necesita en el paciente. Por lo tanto, en ese aspecto daría, digamos, funcionaría con independencia de la variante que estuviera infectando en cada momento, ¿no? Sí, porque si los virus cambian rápidamente, entonces muchas veces se genera resistencia contra antivirales debido a cambios en mutaciones en su genoma, que dan lugar a que el antiviral que se estaba usando deje de unirse a la proteína del virus que estaba inhibiendo debido a la mutación. En este caso, para que este antiviral deje de funcionar, debería haber una mutación en nuestra proteína, pero estas mutaciones en nosotros no se generan tan rápidamente como en virus, y tampoco dan lugar a una ventaja a las personas que estén tratadas, ¿no? No es una ventaja evolutiva para que se pueda seleccionar una mutación, mientras que en el virus, si aparece la mutación en presencia del tratamiento, tiene una ventaja con respecto al virus anterior, y por tanto es la que empieza a ser más dominante, ¿no? Las mutaciones de resistencia. Entonces es muy distinto, es mucho más difícil generar resistencia contra un medicamento que actúa sobre una proteína nuestra que el virus necesita, a generar resistencia contra un medicamento que inhibe una proteína propia del virus. Lo que sí aquí hay que tener en cuenta, digamos, la toxicidad que puede causar ese fármaco, ¿no? Porque, claro, al estar inhibiendo una proteína que es propia de nuestro cuerpo, está dejando de cumplir una función, y por lo tanto tiene también una repercusión. La ventaja es que al estudiar un medicamento que ya está aprobado, más o menos el control sobre su toxicidad ya estaba hecho de alguna manera, ¿no? Sí, ese es el principal problema que pueden tener medicamentos que inhiben una de nuestras proteínas que el virus necesita. Esas proteínas no las tenemos para replicar el virus, no es la función que tienen. Tienen otra función, que es una función suya propia, y por eso las tenemos. Algunos medicamentos que inhiban proteínas nuestras pueden ser más tóxicos, otros menos tóxicos. Eso depende de qué función tiene exactamente esa proteína dentro de nuestro organismo. Si es una función que se necesita en todo momento, o si es una función que se necesita durante ciertos momentos del desarrollo y a lo mejor ya no se necesita más tarde. O también cuál es la susceptibilidad del virus con respecto a cuál es la susceptibilidad de la célula para la inhibición de una proteína. Si el virus depende más de esa proteína que lo que la célula depende, las funciones vitales de la célula, entonces puede haber una ventana de tratamiento en el que hay un impacto sobre la replicación del virus, pero no hay un impacto fuerte sobre qué efectos tiene la célula. Y como estos medicamentos son medicamentos que ya han sido usados en humanos para otras indicaciones, pues al menos tenemos datos sobre cuáles son las cantidades de medicamento que dan lugar a toxicidad, y si cantidades que no dan lugar a toxicidad siguen haciendo impacto en la replicación del virus. Hasta ahora, en los ensayos que hemos hecho, las concentraciones que se necesitan para inhibir el virus de este medicamento de pritidepsina son menores que las cantidades que se necesitan para tener efectos tóxicos, y por tanto pensamos que tiene un buen potencial para que dé lugar a un impacto sin tener efectos adversos debido al medicamento. Porque hay que tener en cuenta que en la selección que ustedes han hecho, el paper, digamos, la selección de esto va a funcionar, lo han hecho en cultivos de células humanas, en cultivos de ratones que están adaptados para expresar la enfermedad tal y como están los humanos. Y luego, por otra parte, PharmaMar está empezando ensayos clínicos, ya ha hecho el 1 y el 2, y está esperando que le den la autorización para hacer el fase 3, que sería ya el más amplio verdaderamente ya para probar su efectividad. Creo que los primeros son sobre todo para verificar esto de la toxicidad y cómo funciona, ¿no? Sí, los primeros ensayos son sobre todo ensayos de toxicidad, y luego también hay otro tipo de parámetros que se mide, pero no están controlados. Se mide también a los pacientes y
cuál es la carga viral que tienen después de aplicarles el medicamento. Pero claro, al no estar controlados, no está claro si empiezan en los pacientes con un número no muy grande, si se empieza a ver que todos los pacientes parece que responden muy bien y que tienen una gran disminución de la cantidad vírica en cuanto se les administra el medicamento, no se sabe con toda seguridad si es simplemente por casualidad, eso sería la forma natural de resolver la infección de esos pacientes, o si es realmente por el tratamiento. Y por eso los estudios de fase 3, una vez que los de fase 1 y fase 2 comprueban de que no hay efectos tóxicos adversos en una cantidad pequeña de pacientes, se usan más pacientes para seguir comprobando que una vez que uses más pacientes no hay efectos tóxicos, y ya se pueden hacer ensayos con un grupo control con más pacientes para saber cuál es la eficacia, cuál es la capacidad de reducción de enfermedad en pacientes tratados con este medicamento con respecto a pacientes que no están tratados con este medicamento. Y eso es lo que ahora PharmaMar va a estudiar, ¿no?, en ensayos clínicos de fase 3, que por cierto ya hoy creo que los han aprobado en las agencias regulatorias en Inglaterra para realizar estos estudios en distintos países de alrededor de 700 pacientes creo que quieren reclutar. Sí, lo que hemos visto, los resultados hasta el momento eran los de fase 1 y fase 2 que se han realizado en algunos hospitales aquí en España. En principio, pues era todo bastante prometedor, incluso dentro de esos otros aspectos no controlables, no atribuibles. Bueno, parece que todo había ido bastante bien y que incluso la toxicidad había estado bastante controlada, que en un principio parece que cursaba como en forma de náuseas y demás, pero en fin, la forma de preparar a los pacientes hacía incluso que fuera bastante llevadera, ¿no? En principio todo marcha a su ritmo, prometedor. Ahora hay que ver esa fase 3 que suele ser un poquito más larga, ¿no? Sí, más larga, más gente, más pacientes y ver cuál es el impacto que da al final comparado con un grupo control que reciben la medicación que recibe estándar la gente que tiene COVID-19 y se compara con los que reciben plitidepsina, además de la medicación estándar que tienen la gente en los hospitales donde se haga para tratar con COVID-19. Y de nuevo y van a intentar hacer estos estudios de un modo lo más temprano posible, es decir, no en el momento en que ya tenga los pacientes su enfermedad severa, estén ya hospitalizados, intubados con ventilador, sino antes porque es cuando se tiene mejor posibilidad de dar un impacto con antivirales. En este aspecto, este tipo de estrategias, como nos estaba contando, que inhiben la replicación y demás, claro, podría servir esa estrategia para este virus y para tantos otros. ¿Podríamos estar frente a un medicamento que podría ser un antiviral, digamos, de amplio espectro, que pudiera servir para SARS-CoV-2 y otra serie de virus semejante, puesto que un poco la estrategia del virus para replicarse tira siempre por estas proteínas humanas? Sí, es muy posible, y eso es algo que vamos a intentar mirar ahora. Es muy posible que como usa un factor que se requiere para la replicación del virus, que este mismo factor se requiera para la replicación de virus parecidos a otros coronavirus e incluso a lo mejor virus fuera de los coronavirus. Todo depende un poco de cuál es la función que tenga este factor en la replicación de distintos virus. Y esa es una de las posibles también ventajas de los medicamentos que actúan sobre una proteína del huésped, que si es una proteína que es requerida para la replicación no solo de un virus determinado, sino de una familia de virus o de un grupo de virus, entonces sería capaz de hacer un impacto sobre todo este grupo de virus. Entonces es algo que estamos ahora interesados y vamos a hacer los ensayos que se necesitan para ver cuál es el espectro de inhibición que tiene plitidepsina dentro del mundo de los virus. Todo esto, aunque ahora viene muy bien para la pandemia, para este caso de SARS-CoV-2, ustedes ya estaban interesados en la emergencia, el problema que podían suponer esta serie de coronavirus e incluso también con MERS. Es decir, con independencia de
cómo acabe evolucionando. Esperemos que bien y pronto podamos atacar al SARS-CoV-2 y acabar con COVID-19 cuanto antes. El problema, el riesgo de que existan pandemias provocadas por este tipo de virus siguen estando ahí, o de alguna forma ustedes esperaban que en algún caso podría volverse a repetir. Habían estado atentos a todos los casos precedentes que había habido, por ejemplo, en MERS, ¿no? Sí, por eso si las vacunas son específicas de SARS, las vacunas que tenemos no son capaces de inhibir MERS porque, de nuevo, están dirigidas contra una proteína del virus, que es la proteína de superficie, que generan anticuerpos. No existe muy buena neutralización de anticuerpos contra un virus como SARS con respecto a un virus como MERS, porque la proteína de superficie es distinta, pero si los dos virus usan este mismo factor, entonces la inhibición por plitidepsina sería buena tanto para MERS como para SARS. Porque eso es interesante tenerlo en cuenta, que un poco esto ha sucedido, pero de alguna forma es porque podía suceder. Digamos que estaban pendientes de que esto en algún momento podría llegar a convertirse en pandemia, si no fue MERS, ¿no? Y es una de las cosas que es importante también para el futuro, ¿no? Estar preparados para pandemias futuras. Es muy difícil tener una vacuna que que pueda englobar a todos los virus potenciales pandémicos, pero antivirales de amplio espectro quizás sean algo que se pueda conseguir, y si tuviéramos un antiviral de amplio espectro no daría lugar a poder frenar completamente una pandemia, pero mitigaría mucho los problemas que causa una pandemia como la que está causando ahora mismo SARS-CoV-2. Y en ese aspecto, desde luego, en fin, el mundo ha cambiado de una forma importante. ¿Cree que esto va a perdurar, la forma que tenemos de plantearnos las cosas? Quiero decir que, por ejemplo, hemos visto este mes, dábamos la incidencia de gripe en nuestro país, en concreto en nuestra región, en Extremadura. De momento, afortunadamente, no ha muerto nadie de gripe estacional. Ni siquiera se han registrado ingresos, cuando en realidad es un virus recurrente que está entre nosotros. Nos acostumbramos a vacunar, pero por ejemplo el uso de mascarillas, distancias, parece que sí que es algo que ha sido tremendamente eficaz. ¿Usted cree, seguir viviendo con esta serie de cambios que estamos adoptando en vista de lo exitosos que son, no solamente contra esta pandemia, sino contra otras infecciones? También ha bajado la incidencia de hepatitis C y demás. Vemos que convivimos con muchos virus, pero poniéndoles frenos con mascarilla, distancia, test, que cada vez van a estar más disponibles en todas partes, ¿no? A la hora de viajar y demás, se están frenando. ¿O cree que nos podemos llegar a acostumbrar a convivir con todo esto? ¿O tal vez cuando baje la pandemia se reduzca? Bueno, las formas que se ha tenido de poder mitigar el impacto de SARS-CoV-2, partes de lo que se ha hecho da lugar a un impacto económico también, ¿no? Como el cierre de locales, como que la movilidad la restricción de la movilidad, etcétera. Ese tipo de medidas también ha ayudado a que haya menos virus de la gripe circulando, y se ve muy bien el impacto que ha hecho el virus de la gripe, ¿no? Quizá ha disminuido 100 veces la replicación del virus de la gripe, y eso da lugar al impacto que hemos visto, lo cual quiere decir que seguramente esas mismas medidas estén disminuyendo 10 veces o incluso más también lo que ocurriría con SARS-CoV-2 sin tomar esas medidas, ¿no? Entonces, eso ya viene a decirlo, el impacto parece que nos cuesta mucho controlarlo, ¿no? Pero en realidad, sin esas medidas, lo que hubiese ocurrido hubiese sido todavía más desastroso, ¿no? Yo creo que alguna de estas medidas seguirá adoptándose, por ejemplo, uso de mascarilla, estaremos más concienciados de tener cuidado con gente que tiene sobre todo síntomas respiratorios durante el invierno, pero no creo que lleguemos a hacer las medidas de mitigación que se están usando para SARS-CoV-2. Y luego todo depende de, al final, las medidas que se estén usando, cuánto impacto dan o no en la replicación de virus respiratorios como el de la gripe.
así como en Europa, en España, el uso de mascarilla durante una infección respiratoria ha sido una cosa que no se había hecho hasta ahora. En Asia, sin embargo, es una cosa mucho más común, pero eso no quiere decir que en Asia o en China no haya epidemias de gripe. Es decir, que puede que ayude, pero tampoco va a lograr acabar con la gripe como parece que está pasando ahora, ¿no? Es debido a que las medidas que están tomando son más drásticas todavía que simplemente el uso de mascarilla. Ya una última pregunta, no les robo mucho más tiempo y ya además sé que a los investigadores no les gusta hacer muchos pronósticos, pero en vista de cómo está la situación hoy en día con las vacunas que tenemos, el ritmo de producción, ¿cómo ve la evolución? ¿Cómo piensa que podría darse a lo largo de este año? ¿Podría haber cierto control en algunas partes del mundo ya de cara al verano? ¿Es difícil saberlo? Yo creo que ya existen ciertos tipos del mundo, algunos sitios donde esto ya se está controlando más, ¿no? Israel, por ejemplo, que ha logrado vacunar a mucha gente. Y todo va a depender de cuánta gente se vaya vacunando en los distintos países, ¿no? Incluso los que tarden un poco más en vacunarse, van a tener, si los países de al lado o los países donde vienen turistas están vacunados, pues van a tener menos importaciones de virus también que lleguen, ¿no? O sea, se van a ver beneficiados también por menor circulación global de los virus. Y todo va a depender, pues eso, cuando tengamos el suficiente número de vacunados. Por lo tanto, es muy importante el intentar adquirir las vacunas cuanto antes mejor, y el administrarlas también, ¿no? Cuanto antes mejor. Para eso hay que tener un buen plan de administración de vacunas que sea capaz de hacerlo de un modo rápido, ¿no? Porque cuanto más gente haya vacunada, más fácil acabaremos con los problemas que tenemos ahora mismo de tanta enfermedad que hay con COVID-19 si no se toman medidas de restricción de movilidad y todo lo que estamos viendo, ¿no? Y con esa simetría que tenemos de vacunas, porque vemos África, América Latina, hay muchos sitios que van mucho más retrasadas de lo que es Australia, Israel, o digamos los países ricos que van más rápido. ¿Esto puede dar lugar a un problema, o que se vuelva aún más endémico el virus al tener esas diferentes velocidades de vacunación que van a ser muy diferentes? Bueno, el virus va a ser muy difícil que pueda ser erradicado por vacunación. Para eso debería haber una gran cantidad de vacunación. Entonces es muy probable que el virus se vuelva no solo endémico, sino epidémico, ¿no? Parecido a lo que es la gripe. Seguramente se convierta en un virus que siga infectando, que infecte sobre todo durante la temporada de invierno, como ocurre con otros coronavirus, pero que debido a que mucha gente ya tiene inmunidad natural o de vacunación contra el virus, pues no dé un impacto tan grande como lo que hay. Es decir, si en un grupo de riesgo ahora mismo está causando 20% de enfermedad severa, una vez que tengamos suficiente gente vacunada, a lo mejor ese mismo grupo de riesgo causa enfermedad severa únicamente en el 1% o el 0,5%, con lo cual se convierte en un virus que ya es más manejable con respecto a poder tratar a los enfermos que están empezando a tener síntomas, ¿no? Y en ese aspecto, si además tenemos antivirales que son capaces de poder con los que podemos tratar a los enfermos que todavía existan en menor cantidad, pero que empiecen a tener síntomas, y tenemos antivirales para poderlos tratar, pues todavía mucho mejor, ¿no? Ojalá salga adelante todo este estudio que todavía está pendiente por parte de PharmaMar, pero que es muy prometedor. Y desde aquí, pues, la enhorabuena por el trabajo realizado, que desde luego va a redundar en la salud de todos. Adolfo García Sastre, que es el director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York. Muchas gracias por el tiempo que ha compartido con nosotros y hasta una próxima vez que podamos volver a hablar. Adolfo. Vale, de acuerdo. Hasta la próxima. Un abrazo.